Hola amigos, en el video anterior nos habíamos quedado en que nuestra nave ya se movía hacia la derecha y a la izquierda y se dejaba de mover una vez que nosotros soltábamos el botón de la derecha o el botón de la izquierda. Espero que no les haya parecido muy complicado esto del atributo que hemos creado y esto de la negación que hemos hecho. Si ustedes no dominan el inglés, bueno, tienen que tener un diccionario a la mano para que puedan entender un poco más algunas de las cosas que yo les voy explicando en el inglés y los significados de las palabras que se muestran aquí, ¿no es cierto? Entonces, ya habíamos dicho que nuestra nave se movía a la derecha, se movía a la izquierda, se movía a la derecha, se movía a la izquierda cuando yo presionaba las teclas. Y habíamos dicho que algo sucedía y que íbamos a hacer algo para evitar que suceda esto. ¿Qué cosa? Que nuestra nave desaparezca de la escena. ¿Correcto? Hasta aquí tenemos nuestro movimiento. ¿Sí? Hemos creado un evento, un updating. Si presionamos a la izquierda, tenemos la negación de la velocidad. Si presionamos de otra forma, si presionamos a la derecha, tenemos la velocidad. Y si no presionamos nada, entonces la velocidad es cero. Aquí. Para tenerlo un poco más ordenado, vamos a irle siempre cambiando los nombres para saber qué cosa es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí en este donde dice Updating, vamos a darle doble clic y vamos a cambiarle de nombre. Vamos a ponerle movimiento, izquierda y derecha, left and right, ¿correcto? Movimiento, left and right, enter. Ya está, ya tenemos nuestro movimiento. Ahora, para evitar que suceda eso, que se sale de la escena, lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que validar nuestro movimiento dentro de la escena. Validar nuestro movimiento dentro de la escena. ¿Cómo vamos a hacerlo eso? Eso lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla. Vamos a agarrar, de la misma forma vamos a darle clic a evento y vamos a crear un nuevo evento. Buen updating, porque eso yo quiero que suceda siempre. Quiero que suceda durante todo el juego. No quiero que en ningún momento mi nave desaparezca de la escena. ¿Sí? Vamos a darle buen updating. Vamos a crear un nuevo movimiento. Vamos a crear una validación. Vamos a cambiarle de nombre ya para empezar a familiarizarnos ya. Vamos a ponerle validar movimiento izquierda y derecha, ¿correcto? Validar movimiento de izquierda y derecha. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo de una forma bastante sencilla. Vamos a decir si, if, ¿correcto? Vamos a decir if, si. Lo que nosotros queremos ahora, para entenderlo un poco mejor, aquí vamos a abrir nuestro nivel y vamos a decir, acá nosotros estamos hablando de una posición. Esta línea es el 0 de X, ¿no es cierto? Es el 0 de X. Y esta línea de acá es el 0 de Y. Este es el 0 de X y este es el 0 de Y. Aquí vamos a decir, para que entiendan, por ejemplo, vamos a decir que acá es el punto 20, ¿no es cierto? 20 para Y, pero 0 para X. Entonces las coordenadas aquí van a ser 0,20. Lo mismo acá. Acá las coordenadas vamos a decir que son 20,0 porque es 20 para X y 0 para Y porque está en el 0 del eje Y, ¿correcto? Está en el 0, no tiene eje Y. Acá, por ejemplo, en este punto de acá vamos a decir que es, no sé, 40X, 40Y, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros queremos evitar es de que nuestra nave se salga de la pantalla, se salga por aquí o que nuestra nave se salga por acá. Entonces nosotros ahí estamos hablando de la posición de nuestra nave, ya no estamos hablando de la velocidad, estamos hablando de la posición de nuestra nave. Yo quiero que una vez que mi nave, cuando se va hacia la izquierda, llegue a una determinada posición, esa sea la posición máxima a la cual puede llegar, que ya no pueda irse más allá. Lo mismo para acá, que cuando llegue a una posición determinada en el Y, perdón, a la derecha,
ya no se pueda ir más allá. Entonces eso es la validación del movimiento que nosotros vamos a hacer ahora. ¿Cómo hacemos eso? De una forma sencilla. Decimos, when updating, if, sí, ¿no es cierto? Vamos a actor. Ya no vamos a movimiento, aquí en la tabla de movimiento, porque no vamos a hablar de la X speed, no vamos a hablar de movimiento, sino vamos a hablar de posición, la primera pestaña de posición. Entonces, vamos a decir, sí, bueno, vamos a jalar este de aquí, ¿no es cierto? Sí, X de la nave, sí, el X de la nave, sí, la posición X, la coordenada X de la nave, ¿no es cierto? Vamos a ir a Flow y vamos a elegir unos condicionales, o perdón, unas comparaciones, ¿sí? Vamos a elegir esta comparación de aquí. Si X, si la posición de X es menor o igual que algo, ¿correcto? Si la posición de X es menor o igual que algo. En este caso, vamos a ponerlo primero aquí, vamos a decir, si la posición de X es menor o igual que algo. Vamos a abrir nuestro nivel aquí y vamos a pensar un poquito, vamos a decir, ¿es menor o igual que qué? ¿Es menor o igual que qué? Si yo quiero que la nave no desaparezca por este lado izquierdo, entonces voy a decir que la posición va a ser menor que 0, porque aquí es nuestro punto 0, más aquí ya es el menos 1, menos 2, menos 3 para el X, ¿correcto? Entonces, ahí es donde ya entendimos qué cosa. Entendimos que si la posición X de nuestra nave es menor o igual que 0, ¿no es cierto? Es menor o igual que 0, vamos a setear, bueno, esa es una palabra que la verdad no sé si ustedes la entienden o no, pero es una palabra a la que yo me he acostumbrado. Vamos a decir que vamos a ordenarle que X se vuelva 0, ¿correcto? ¿Qué cosa estamos diciendo acá? Acá estamos diciendo que si mi nave se mueve hacia el X, o que se mueve hacia la izquierda, porque es menor o igual que 0. Si mi nave se mueve hacia la izquierda, menor que 0, hacia los negativos, como les había dicho, que la izquierda y arriba es negativo para stencil y en la derecha y abajo es positivo para stencil, entonces vamos a decir, si mi nave se mueve hacia la izquierda, vamos a determinar la posición a 0, ¿correcto? Vamos a determinar la posición a 0. A ver, vamos a ver qué sucede hasta ahí. Nosotros estamos diciendo que si mi nave se mueve hasta una posición menor o igual que 0 en el X, entonces lo vamos a reposicionar al 0 del X, ¿correcto? Al 0 del X para mi nave. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, mi nave se mueve hasta el punto 0 en el X, entonces o es menor o se quiere ir más allá del 0 en el X, vamos a reposicionar la nave a la coordenada 0 para X. A ver, estamos hablando de menor o igual, eso significa la izquierda. Vamos a presionar a la izquierda, y listo, ya no se sale la nave. ¿Vieron? Eso significa que si mi movimiento en X es menor que 0, o sea, quiere irse más allá del eje X, este de aquí es el eje Y, ¿no es cierto? Es el 0 del X.
si la posición de mi nave es menor que 0, entonces se va a posicionar aquí, en el 0 de X, ¿correcto? Ahí está. No se va a ir a ningún lado. Y lo mismo tenemos que decir para este lado de acá. Pero, ¿qué cosa tenemos que decir aquí? Aquí nosotros tenemos que ya tener que contar tenemos que darnos cuenta de algo. Para X negativo, para la izquierda, estamos hablando de que la nave está dentro de mis coordenadas. Está dentro de mis coordenadas, ¿no es cierto? La nave, el punto 0, el 0.0 de mi nave es aquí. Aquí arribita, así. Creamos un eje de coordenadas. Aquí, este punto de aquí va a ser el 0.0 de mi nave. Entonces es por eso que lo posiciona ahí, ¿correcto? Pero para la derecha, para que no se salga para la derecha, y es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque aquí ya interviene el total, el ancho total de la escena, y además interviene el ancho total de mi nave. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, ¿qué cosa? Es al ancho total de la escena restarle el ancho de la nave para que no se salga, para que choque con este lado. Si nosotros restamos este punto de este punto, me va a dar el ancho de la nave, ¿correcto? Y ese ancho de la nave es lo que nosotros tenemos que restarle a esta escena para evitar que mi nave se salga, ¿correcto? Para evitar que mi nave se salga. Entonces, nosotros ya dijimos que si la posición de X es menor que 0, que X, que el 0 para X, vamos a posicionar nuestra nave en el 0 de la nave, correcto. De otra forma, sí, vamos a utilizar el otherwise if, como lo habíamos hecho anteriormente. Otherwise if, correcto. Vamos a decir otherwise if. Vamos a jalar un igual o perdón, no un igual, sino un mayor igual, así como habíamos hecho anteriormente. Vamos a decir, ahora, aquí decimos si es menor o igual que 0. Ahora, aquí vamos a decir si la posición de mi nave es mayor o igual que algo. Mayor o igual que qué, como yo les había dicho, va a ser mayor o igual que el ancho de la escena menos el ancho de la nave, ¿correcto? Entonces vamos a decir así, si la posición es mayor que el ancho de la escena, vamos a ir a escena, vamos a buscar aquí está. El ancho de la escena y el ancho del personaje. Vamos a buscar aquí. Correcto. Entonces vamos a decir que si el ancho de la escena, el ancho, perdón, si la posición de mi nave, si la posición de mi nave es mayor que el ancho de la escena menos el ancho de mi nave, ahí está. Si la posición de mi nave es mayor que el ancho de la escena menos el ancho de la nave, ¿qué cosa va a suceder? Va a suceder que vamos a setear
la posición, o vamos a determinar la posición X. ¿A qué cosa vamos a posicionar X? A esto mismo de aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, vamos a jalar vamos a jalar ¿dónde estaba? Aquí, vamos a jalar un menos, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, y vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir, si el ancho de si la posición de X es menor que 0, vamos a ponerlo en X, vamos a dejar la nave en X, en el 0 de X para la nave, ¿correcto? Ahora, si la posición de X es mayor que el ancho de la escena menos el ancho de la nave, vamos a posicionar la nave, el X para la nave, a eso mismo, a el ancho de la escena menos el ancho de la nave, ¿correcto? ¿Qué cosa estamos queriendo decir aquí? Aquí nosotros estamos queriendo decir que este es el ancho de la escena, este es el ancho de la nave, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo ponemos aquí, esta distancia horizontal, ¿cómo va a estar determinada? Esta distancia horizontal va a estar determinada por el ancho de la escena, que es esto de acá, desde aquí hasta aquí, menos el ancho de la nave, que es desde aquí hasta aquí. Entonces, yo quiero que cuando choque, cuando se venga todo hacia la derecha, no pase, sino que se quede ahí. Como les expliqué, el eje de coordenadas es este punto de acá arribita, es este de aquí, ¿correcto? Ahí. Ese es el 0,0 de la nave. Entonces, este de aquí es el ancho de la nave. Si yo no quiero que se pase, yo voy a decir que quiero que una vez que la posición sea mayor, X sea mayor que todo esto, entonces que mi nave se posicione ahí, en el ancho de la escena menos el ancho de la nave. Un poco complicado de entender, pero muy sencillo de expresar, ¿correcto? Nosotros decimos, si la posición de mi nave, la posición X de mi nave es mayor que el ancho de la escena menos el ancho de mi nave, entonces vamos a posicionar la nave al ancho de la escena menos al ancho de la nave, ¿correcto? Vamos a ver qué sucede hasta ahí. Como ya les he dicho, ustedes tienen que tomarse su tiempo, agarrar un lápiz y un papel, ponerse a dibujar, hacer sus coordenadas, ponerse a medir y entender un poco más de lo que yo les estoy diciendo aquí. Denle pausa al video, denle replay al video, mírenlo, entiendan de dónde saco los condicionales, de dónde saco cada uno de estos cuadros para hacerlo, y háganlo por ustedes mismos. Pero tienen que entender la lógica de esto, ¿correcto? Por defecto yo había dejado mi nave, la había movido en mi escena, la había movido ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí se había quedado. ¿Ven? Ahí ya no se sale. Esperen, para que sea más notorio, vamos a... Esto yo lo había movido, ¿no es cierto? Yo lo había movido de acá. Yo lo había movido de acá para darles el ejemplo. Ya, ahí. Entonces vamos a darle test game. Vamos a probarlo. Entonces, si yo no quiero que mi nave se salga de la escena, a la escena yo tengo que restarle el ancho de mi nave. Y esa es la nueva posición que mi nave tiene que tener. ¿Correcto? Si
la posición de mi nave es mayor que todo el ancho de la escena menos el ancho de mi nave, entonces tengo que posicionar mi nave a el ancho de la escena menos el ancho de la nave, ¿correcto? Ahí está la posición inicial. Habíamos dicho que ya no se sale para la izquierda y ahora decimos que no se sale para la derecha, porque al ancho de la escena, al ancho de toda la escena, yo le he quitado ya el ancho de la nave, ¿no es cierto? El ancho de la nave, porque el eje de coordenadas de mi nave está aquí en este punto de aquí, ¿correcto? Entonces tengo que quitarle esta distancia para decir que mi nave no se sale, ¿correcto? Que mi nave no se sale. Entonces así, amigos, ya hemos validado el movimiento, ¿correcto? Hemos validado el movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya nuestro juego va tomando una forma un poco más realística, ¿sí? Ahí está. Tómense su tiempo para entender ahora esta pantalla, para entender estos comportamientos, encuéntrenle la lógica por ustedes mismos, explíquenselo, anótenlo en un papel para que ustedes mismos lo entiendan y sepan bien qué cosa y cómo lo han hecho, ¿sí? Si les gustó el video no se olviden de darle like y suscribirse al canal. En el siguiente video vamos a ya empezar a hacer un poco de cosas un poco más complicadas. Vamos a darle, no sé, movimiento al alien. Vamos a hacer que el alien se mueva y vamos a empezar a hacerlo disparar. Ya vamos a continuar con lo siguiente, ¿correcto? Por ahora vamos a dejarlo ahí. Tómense su tiempo para entenderlo y ya nos vemos en el siguiente video.